Bien, ya conocimos nosotros todo el aparato reproductor masculino, todo el aparato reproductor femenino, y vimos cómo el aparato femenino, a través de los diferentes cambios hormonales coordinados por la hipófisis, se prepara para un probable embarazo. Conocimos los ciclos, la ovulación, el ciclo ovárico, el tuvárico y el endometrial, que es muy importante. Entonces ya el cuerpo está listo para un probable embarazo. Se produce la relación sexual, el espermatozoide viaja por la trompa uterina y el ovario madura a un folículo y lo expulsa y se produce la ovulación. Entonces vamos a ver cómo es ese encuentro del espermatozoide con el ovocito para conocer entonces lo que es la fecundación. La fecundación y la implantación, que es lo que se conoce como primera semana del desarrollo, cuando se empieza a producir desde el momento de la fecundación hasta el momento de la implantación. ¿Cómo sucede todo esto? Lo vamos a conocer poco a poco. ¿Qué es la fecundación? En términos muy sencillos, es la fusión, es la unión del pronúcleo masculino que lo aporta el espermatozoide y el pronúcleo femenino que lo aporta el ovocito secundario para originar una nueva célula que se llama huevo o cigoto. Y entonces este nuevo ser, a partir de este huevo cigoto, donde vamos a formar el individuo por completo. Pero para que esto ocurra, nosotros debemos tener en cuenta algunos factores que vamos a llamar factores condicionantes. Primero, y es lo más obvio, es que la viabilidad, que el óvulo o el ovocito secundario y el espermatozoide estén vivos. Usted puede tener un ovocito secundario activo, pero rodeado de espermatozoides muertos y no va a tener ningún resultado. Entonces, lo más importante es que este ovocito, debemos recordar que tiene una vida media entre 12 y 24 horas. Desde el momento de la ovulación hasta que muera, son más o menos 24 horas. Y el espermatozoide, después de eyaculado, después de expulsado del órgano reproductor masculino, tiene una vida entre 48 a 72 horas. Es más, ya a las 72 horas se considera un espermatozoide viejo, que ya ha perdido mucha de su capacidad. Entonces, tenemos un lapso de tiempo donde debe ocurrir este evento, debe ocurrir la fecundación. Lo primero es que los dos deben estar viables. Lo otro que debe tener en cuenta es que exista capacidad de movilizarse, de transportarse, de viajar. ¿Y cómo lo hace el óvulo? Primero, lo hace por la fuerza de la ovulación. El estallido de la ovulación, del rompimiento o la explosión que se produce cuando ocurre la ovulación, genera una fuerza mecánica que hace que el ovocito sea expulsado y eso genera un transporte, una liberación del ovocito. Segundo, la incorporación. Las fimbrias que estaban escaneando la superficie del ovario, cuando ven un sector donde va a ocurrir la ovulación, van a incorporar, van a succionar como si fuera una aspiradora. Los dedos son como una aspiradora que van a succionar a este ovocito y lo incorpora a la trompa tuvárica. Y tercero, el peristaltismo de esa trompa. Recuerden que en la etapa de la trompa uterina tiene una célula llamada célula ciliada que tiene movimiento, y si cae, el ovocito es captado, pues por esos movimientos inicia el transporte de esa célula germinal. Mientras tanto, el espermatozoide necesita de un peristaltismo que está en las vías extratesticulares que se van a contraer para trasladarlo y facilitar la eyaculación. Esa fuerza de la eyaculación dentro del aparato genital femenino va a permitir que se acerque rápidamente al cuello cervical, y es en el cuello cervical donde estos espermatozoides terminan de madurar para movilizarse y poderse transportar dentro del órgano reproductor femenino, y empiezan, gracias a su cola, a su flagelo, a movilizarse y a viajar. Entonces, si tenemos que, para que estén vivos, tenemos que tener estas condiciones. Si por alguna causa hay una alteración, los procesos inflamatorios de las trompas uterinas
los procesos infecciosos crónicos de esa trompa uterina van a alterar las células ciliadas, y si no hay ese movimiento de las células ciliadas, si están paralizadas, pues el ovocito llega ahí y no se moviliza. Y entonces eso va a limitar, si no a impedir, la fecundación. Si las vías extratesticulares del hombre están alteradas o hay una alteración en el mecanismo de la eyaculación, pues también vamos a tener problemas ahí. Entonces vean que no es tan sencilla la cosa. ¿Qué genera la maduración espermática? ¿Qué facilita que ese espermatozoide tenga capacidad de fecundación? Pues recordemos que el espermatozoide tiene como un casco que se llama la cubierta acrosómica. Cuando el espermatozoide entra en contacto con la secreción de los genitales femeninos, pues él pierde esa cubierta acrosómica, y esa pérdida de la cubierta acrosómica durante ese traslado va a facilitar que él pueda fecundar. Cuando entra en contacto con la superficie, con la corona radiada del ovocito, pues se va a producir lo que se llama la reacción acrosómica. Esa acrosoma empieza a tener microperforaciones, micropores, y permite la liberación de enzimas como la hialuronidasa y la acrosina, que van a permitir y facilitar la penetración del espermatozoide dentro de la corona radiada. Esto lo podemos ver aquí. Vemos cómo la cubierta acrosómica se pierde para facilitar entonces que el espermatozoide logre penetrar al ovocito. Va a tener microperforaciones para que la cabeza del espermatozoide libere unas enzimas que van a permitir la erosión de la corona radial. Ya teniendo al espermatozoide capacitado y teniendo todos estos elementos que suceden ahí, vamos a tener un mecanismo de la fecundación. ¿Cómo es este mecanismo de la fecundación? La fecundación, ¿dónde se realiza? La fecundación se realiza en el tercio externo de la trompa uterina. Es ahí donde ocurre la fecundación, porque recuerden que el ovocito es succionado por la fimbria, es captado y llevado a la trompa uterina. Ya vienen los espermatozoides subiendo, nadando por el útero, llegan a la trompa uterina y se encuentran en esta zona. ¿En qué zona? En la ampolla, en el tercio externo de la trompa uterina. Vemos entonces cómo los espermatozoides empiezan a liberar enzimas para penetrar esa corona radiada. ¿Cuáles son esas células de la corona radiada? Recuerden que estas son células granulosas que están rodeando acá. Entonces empiezan a penetrar y empiezan a atravesar esa corona radiada. Esto sigue una secuencia, unos pasos. Y como su nombre lo dice, tiene que ser secuencial. Del paso 1 va al paso 2, del paso 2 al 3, del 3 al 4 al 5. No puede ser el 1, después el 5 y tal. No, tienen que llevar esa secuencia, una secuencia lógica de esto. ¿Cuál es el paso 1 de la fecundación? El paso de los espermatozoides a través de la corona radiada. ¿Cómo? Liberando enzimas que van a hacer que se digreguen y que se separen las células de la corona radiada. Después que llega a través de la corona radiada, van a llegar hasta la zona pelúcida, y esa zona pelúcida, es en esa zona pelúcida, que es la cubierta que está rodeando al ovocito, debe ser penetrada, porque ella es impenetrable. Atraviesa la zona pelúcida, y cuando atraviesa la zona pelúcida, entran en contacto las membranas celulares del espermatozoide, las membranas celulares del ovocito, y se fusionan las membranas. Y al fusionarse las membranas celulares, el núcleo del espermatozoide entra al citoplasma del ovocito, y esta estimulación va a ser una cosa muy importante, que se forme el pronúcleo masculino, y va a producir que el espermatocito secundario, que estaba en meiosis, iniciando la meiosis 2, se active la meiosis 2 y se transforme y culmine la meiosis 2 para formar un ovocito maduro. Presten atención a algo. Yo no estoy hablando de óvulo maduro. Cuando hay un error aceptado de que durante la ovulación se expulsa un óvulo maduro, no.
durante la menstruación, durante la ovulación se expulsa un ovocito secundario. Solo hay un óvulo maduro si hay fecundación. Si no hay fecundación, no hay óvulo maduro. Mucho cuidado. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando se produce esto. La fusión de las membranas celulares. Eso produce señales químicas para que el ovocito secundario termine la vellositos y se transforme en un óvulo maduro. ¿Qué pasa? Que inmediatamente se forma ese óvulo maduro y se transforma en pronúcleo femenino. Y el núcleo del espermatozoide se transforma en pronúcleo masculino. Y inmediatamente se forman, se empiezan a fusionar. Y en el momento que se fusionan, se empiezan, entonces se forma un nuevo ser con una carga cromosómica completa. Estos son los pasos secuenciales de la fecundación. Vamos a verlo poco a poco en unas imágenes, unos dibujitos muy didácticos que podemos mostrar para ustedes. Aquí vemos cómo es el paso del espermatozoide a través de la corona radiada, cómo liberando enzimas, y principalmente la hialuronidasa, que va a separar las células de la corona radiada para llegar hasta la zona pelúcida. Cuando llega a la zona pelúcida, libera unas sustancias que van a permitir que penetre la zona pelúcida. Cuando la zona pelúcida llega a la cabeza del espermatozoide y entra en contacto con la zona pelúcida y la empieza a atravesar, produce una reacción química que se llama reacción de zona, donde la zona pelúcida se hace impermeable y no permite que pase ningún otro espermatozoide. ¿Quién lo va a atravesar? El primer espermatozoide que llegue ahí, la atraviesa. Después de eso, todo lo demás puede ser que quede atrapada un pedacito, otro pedacito, pero no van a atravesarlo nadie. Esto va a generar o va a evitar que otros espermatozoides atraviesen la zona pelúcida y lleguen a formar los pronúcleos, porque va a evitar la poliespermia, que quiere decir que tengamos un individuo con cargas cromosómicas anormales. Entonces penetra la zona pelúcida y se produce la llamada reacción de zona. Aquí vemos cómo entra en contacto con la membrana celular, el espermatozoide pierde, se quita ese traje que tiene y entonces solo penetra el núcleo con el parte del flagelo y todo. Recuerden que estos son las mitocondrias que le van a dar energía a ese flagelo para el movimiento y se forman los pronúcleos. Esto es simbólico, esto no se puede determinar de esta manera, pero en el esquemita se le colocó al dibujito como una línea punteada, como para que simbólicamente digamos, este es el pronúcleo femenino y este es el pronúcleo masculino, porque se formó del espermatozoide. Si vemos esta microfotografía electrónica, no podemos saber cuál de los dos pronúcleos es el masculino y el femenino, porque eso ya es composición molecular, pero más o menos para que de una manera didáctica. Y cuando se forma este individuo así, miren que todavía tiene la zona pelúcida. La corona radiada se disgrega y queda solo la zona pelúcida. Y aquí lo vemos cómo se forman los pronúcleos para formar un nuevo individuo, un huevo o cigoto con una carga celular única. ¿Qué consecuencias tiene la fecundación? Vea que hablamos de mecanismo, ahora hablamos de consecuencias. Resultado de la fecundación o consecuencia de la fecundación. 1. Se forma una célula única. De dos células haploides formamos una célula diploide. Entonces el restablecimiento de la carga diploide. Recuerden que el espermatozoide tiene la mitad y el ovocito tiene la mitad de la carga cromosómica, 23. Y esta reposición de la carga diploide produce la determinación del sexo cromosómico. Ya se van a dar cuenta de que existe no solamente un sexo cromosómico, sino un sexo gonadal. Y recuerden que la determinación del sexo gonadal va a determinarlo algunos factores o sustancias químicas específicas. Entonces miren que no es tan fácil la cosa, ¿no? ¿Qué pasa cuando estos individuos se restituye la carga diploide? Pues la variabilidad de la especie. Por eso es que nosotros tenemos hermanos
Y entre tantos hermanos cada uno es único, es diferente, no somos iguales, porque lo permite esa variabilidad y eso es lo que nos ha permitido subsistir. Y inmediatamente se produce la fusión de los pronúcleos, se inicia la segmentación. Ya salimos de la etapa del huevo cigoto que empieza a dividirse de una célula única a multiplicarse n cantidad de veces para formar el individuo que somos nosotros. ¿Qué función tiene la zona pelúcida? Vean que prácticamente la zona pelúcida la nombramos por nombrarla, pero resulta que es sumamente importante y esto es simplemente un resumen de lo que es. Primero, sirve de barrera inmunológica. No todas las moléculas pueden atravesarla, por eso es que se considera una membrana semipermeable, porque solo permite que entren sustancias nutritivas y sustancias nutritivas de bajo peso molecular. No permite que proteínas de alto peso molecular vayan a atravesarla, factores infecciosos ni nada de eso la atraviesan. ¿Qué otra cosa tiene? Es como una especie de envase plástico, yo me lo imagino como un envase rígido plástico, donde las células se empiezan a multiplicar pero no se pueden salir de ahí. Mientras ese envasecito, ellas no van a salirse de ahí, por lo tanto impide que se disocien la blastómera. Recuerden que después de la fecundación, cada celulita, el huevo cigoto es una célula única y se empieza a dividir en dos, después ya es una división dicotómica, se dividen ya dos y esas celulitas, 2, 4, 8, 16, 32, se les denomina blastómera. Otra función muy importante, y esta sí que es importantísima, de la zona pelúcida es que impide la implantación. Y la zona pelúcida tiene, desde el momento de la fecundación, más o menos una vida de 5 días. Que es el tiempo que tarda desde el momento de la fecundación en la ampolla de la trompa uterina en llegar el huevo cigoto, el nuevo ser, hasta la cavidad uterina. 5 días aproximadamente. Y esta zona pelúcida va a impedir que se implante prematuramente, porque en el momento en que se desaparezca la zona pelúcida, el huevo cigoto, el nuevo ser, va a querer implantarse porque quiere alimento, porque recuerden que el alimento lo estaba atravesando a través de la zona pelúcida y se implanta. Si por alguna causa el peristaltismo de la trompa uterina está alterado y se retrasa ese desplazamiento por la trompa uterina y no llega al quinto, sexto día a la cavidad uterina, entonces se va a producir una implantación tubárica y entonces tenemos un embarazo anómalo. ¿Qué otra función tiene? Actúa como un filtro poroso para que pasen solo sustancias nutritivas, por eso que tiene función de membrana semipermeable, y después de la fecundación impide que otros espermatozoides penetren al interior del óvulo. Quizás esta debimos haberla colocado de primera, porque es la primera función que él tiene, impedir que otros espermatozoides la atraviesen, que eso es la llamada reacción de zona. Ya tenemos un huevo cigoto y eso es el que se va a poner a esperar, a descansar unos 4 días a ver qué vamos a hacer. No, el proceso de fecundación dura 24 horas, eso está determinado. Del momento de que penetra el espermatozoide hasta la formación del huevo cigoto son 24 horas. Pero inmediatamente empiezan las divisiones mitóticas repetidas que se va a llamar la segmentación. ¿Y qué es esto? Consiste en divisiones mitóticas repetidas que originan un rápido incremento del número celular. Cada célula se denomina blastómera y en cada división son más pequeñas. ¿Por qué son más pequeñas? Porque aumentan de número, pero como el envase es rígido, la única opción que tiene para aumentar de número es cada vez hacerse más pequeña. Por eso vemos que después que se desarma, después que desaparece ese envase, que es la zona pelúcida, es como si se estiran las células y las células empiezan a crecer en número y en tamaño, gracias a que desaparece ese envase rígido. Entonces acá vamos a ver más o menos qué sucede con esta segmentación. ¿Cuándo se inicia la segmentación? Se inicia en la trompa uterina. Recuerden que estamos en la trompa uterina. Y se inicia con el cigoto y la segmentación termina cuando se forma la mórula. La mórula, se habla de mórula, que es la etapa donde hay más de 64 blastómeras. ¿Y por qué se llama mórula? Porque parece una mora, la fruta de la mora, que es muchas pelotitas una al lado de la otra. Tal cual, así se ve. ¿Y cuánto dura la etapa de segmentación? Dura 4 días. Vean que dijimos que la fecundación
24 horas. Más 4 de la segmentación, ya vamos en el día 5. Y es esto, miren, aquí está el dibujo y esto es una microfotografía, donde nosotros vemos aquí que ya tenemos la etapa de dos blastómeras y que son estos, los nucleolos, que han sido expulsados y estos van a desaparecer. Aquí vemos uno. Y esto es, esto me representa aquí a la zona pelúcida protegiéndome a este elemento. Entonces ya aquí la vemos en etapa de 4, yo puedo ver las 4 celulitas y todo esto que está alrededor es la membrana pelúcida. Y aquí yo veo que ya hay muchas. Recuerden que esto está en plano, yo estoy viendo lo que está al frente, veo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Probablemente detrás tenemos más células que no las estamos viendo. Entonces ya estamos hablando de una etapa de módula. Pero tienen la zona pelúcida todavía. Ya cuando tenemos la etapa de mórula, entonces empiezan a aparecer en el interior de esa mórula unos espacios. Y cuando empiezan a aparecer estos espacios, hablamos que esta es la etapa de blastogénesis. Génesis formador de blastómeras. Entonces, ¿qué es la blastogénesis? Es el pasaje del líquido a través de la zona pelúcida desde la cavidad uterina y que trae como consecuencia la separación de las blastómeras, formando una cavidad. Cuando aparece esos espacios y se forma esta cavidad, entonces ya hablamos de el blastocisto. ¿Dónde ocurre esta blastogénesis? Ocurre en la trompa uterina. ¿Y qué elementos constituyen a esta etapa, a este blastocisto? Lo constituye el blastocele, cele es cavidad, entonces sería la cavidad del blastocisto, el embrioblasto, blasto, formador de embrio del embrión. Entonces el grupo de células que me van a formar el embrión, blasto, vuelvo a repetir, formador de, y trofo, ¿qué es? Trofo es nutrición, formador de lo que me va a nutrir. ¿Y quién nutre al bebé? Ya como vamos a ver, el que me nutre al bebé es la futura placenta. Entonces, estas son las células que me van a formar la futura placenta, el futuro elemento nutritivo del embrión. Y vamos a verlo aquí, ¿cómo es esto? Miren, aquí tenemos entonces la mórula, en la mórula empieza, la zona pelúcida, entra líquido, aquí vemos el azulito del líquido, el líquido entra entre las células, las separa, forma entonces una cavidad. ¿Cómo se llama la cavidad? Blastocele. Al formarse esta cavidad, un grupo de células se van hacia la periferia y van a quedar ubicadas en contacto con la membrana, la zona pelúcida. Y otro grupo de células quedan como atrapadas dentro de esa cavidad. Entonces, a estas células que quedan atrapadas dentro de la cavidad lo vamos a llamar embrioblastos. Las células que quedan en contacto con la zona pelúcida y que a medida que va creciendo van siendo como aplastaditas, lo vamos a llamar trofoblasto, y a la cavidad le llamamos blastocele. ¿Qué característica tiene esto? Que todavía está la zona pelúcida. Si todavía está la zona pelúcida, le decimos blastocisto primario o blastocisto temprano, como lo dicen algunos textos. ¿Qué día vamos? Día 6. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ven de diferente aquí? ¿Qué vemos? Que ha desaparecido la zona pelúcida. Ya la zona pelúcida no está. Estamos hablando del blastocisto tardío. Entonces, ya al desaparecer la zona pelúcida, le estamos diciendo a él, implántate. Ya no tiene zona pelúcida, que era lo que te impedía implantar. Entonces, él queda flotando. Se supone que estamos finalizando el 6º día y entra en la cavidad uterina. Normalmente ya aquí en este momento entra en la cavidad uterina y se produce la implantación. Vean que las células del trofoblasto ya no son cuadraditas, sino que están más aplastaditas. El embrioblasto se está agrupando más y el blastocele es mucho más grande. Y entonces es cuando ocurre la implantación, y de esta manera se terminaría la primera semana del desarrollo. Vean aquí en esta secuencia cómo se produjo la ovulación, se produce la incorporación, en la zona de la polla se produce la fecundación. Entonces arrancamos ya en el día número 1, se forma el cigoto se empieza a segmentar hasta que forma la mórula,
hablamos del día número 5 para 6, ya en la mórula empiezan a aparecer unas cavidades. Esta cavidad se llama blastocito temprano porque tiene todavía la primera zona pelúcida, y cuando este blastocito temprano pierde la zona pelúcida, hablamos del blastocito tardío, que es el día 7, que es cuando llega a la cavidad uterina y es en el momento en que se debe implantar. ¿Y qué llamamos nosotros implantación? Es la inserción o penetración del blastocito en el endometrio. Ocurre más o menos el día 6 o 7 del desarrollo. ¿Qué factores condicionan a que ocurra esta implantación? Primero, que tengamos un blastocito normal. Si el blastocito está alterado, no va a haber implantación. Recuerden que una de las características de este blastocito es que tiene que tener la zona pelúcida y que ella debe desaparecer después. Segundo, que el endometrio esté en fase secretora. Si el endometrio por problemas hormonales no está en fase secretora, está en fase proliferativa o en fase menstrual, pues no va a tener capacidad de que se implante el bebé y entonces lo va a perder. Y segundo, que tenga este blastocito la capacidad de producir enzimas trofoblásticas, es decir, el trofoblasto produzca enzimas que permitan erosionar a ese endometrio para que se implante. ¿Cómo ocurre esta implantación? El trofoblasto entra en contacto con el endometrio, empieza a producir enzimas trofoblásticas, que son de tipo proteolítica, que van a erosionar el endometrio. Lo erosionan y a medida que lo erosionan va a penetrar, el blastocito penetra la mucosa uterina y entonces esto va a producir que el endometrio se produzca la llamada reacción decidual. Es decir, el endometrio que estaba en fase proliferativa recibe instrucciones y unas señales que le dicen: mira, quedamos embarazados, tenemos una implantación, y él hace una reacción que se llama reacción decidual, que es que se va a mantener en etapa proliferativa para nutrir a ese bebé. Eso envía señales químicas para que el cuerpo lúteo siga produciendo progesterona, para que esa progesterona mantenga a ese endometrio en fase proliferativa. Si esta reacción recíproca no se produce, el endometrio deja de estar en etapa proliferativa, secretora, y se va a descamar así haya ocurrido una implantación. Entonces no vamos a tener la reacción decidual. Entonces ya vamos a ver nosotros que del embrioblasto, ¿qué se nos va a formar? El embrioblasto, al finalizar la implantación, se va a dividir en epiblasto y en hipoblasto, es decir, en disco germinativo bilaminar. El trofoblasto se transforma en sincitotrofoblasto y en citotrofoblasto, es decir, el sin arquitectura celular y el que mantiene la arquitectura celular, que eso es lo que va a permitir que siga proliferando para producirse la implantación completamente. Y aquí nosotros en este esquemita vemos el esquema, vemos cómo ocurre la implantación. Vemos que aquí tenemos el embrioblasto, que se empieza ya a separar en epi e hipoblasto, la cavidad del blastocito, que lo llamamos blastocele. Vean que el trofoblasto que entra en contacto con la mucosa endometrial se cambia. El que erosiona directamente a la mucosa endometrial se va a llamar sincitotrofoblasto, y el que se mantiene todavía en etapa mitótica se llama citotrofoblasto. El trofoblasto que no está en contacto todavía con la mucosa endometrial se sigue llamando simplemente trofoblasto. A medida que se produce la penetración del blastocito dentro de la mucosa endometrial, todo este trofoblasto se va a transformar en cito y en sincitio trofoblasto, hasta que al final pues, va a ocurrir la implantación, que normalmente debe ocurrir en el fondo uterino. Si la implantación no ocurre en el fondo uterino, entonces tenemos varias implantaciones atípicas. Una implantación intrauterina atípica, que sería la intramural, que sería en la pared, una implantación baja en el cuerpo uterino, o una implantación a nivel del cervix. O sea, no se logró implantar arriba principalmente porque la zona pelúcida todavía persiste, y cuando cayó, que ya debe ser expulsado, se va a la zona pelúcida y se implanta a nivel de la trompa. Y la llamada esta ectópica es porque fuera del útero
tenemos que se implanta a nivel de la trompa uterina, a nivel de la cavidad abdominal o a nivel del ovario. Justamente en el momento de la ovulación ya habían espermatozoides que estaban ahí flotando y se produjo la fecundación sobre la superficie del ovario y se puede ocurrir implantación ovárica o en la cavidad abdominal. Y aquí tenemos este dibujito donde podemos ver nosotros dónde ocurren las implantaciones intrauterinas, la intramural, la baja y la cervical, y tenemos las implantaciones ectópicas como son la ovárica, la abdominal y la tubárica. Y con esto culminamos la primera semana del desarrollo, desde el momento de la fecundación hasta la implantación.